El hundimiento de este continente está por provocar una crisis de 500 millones de refugiados. ¿Hay algún país o continente que pueda aceptar a tantas personas? Han transcurrido más de 200 millones de años desde que América del Sur se escindió de África para formar su propio continente. Pero un proceso muy extraño está sucediendo, con un agua que entra y un suelo que se hunde. En la corteza terrestre hay placas tectónicas que se mueven sobre la roca fundida del manto que se encuentra debajo. Estas placas se clasifican como oceánicas o continentales y hay entre 15 y 20 alrededor del planeta. Entre todas forman un gran rompecabezas. Solo que estas piezas se separan y chocan entre sí de vez en cuando en un movimiento llamado cambio tectónico. La placa sudamericana, que incluye el continente y gran parte del Océano Atlántico, es la más pequeña de las placas tectónicas principales. Tiene un movimiento de 3 centímetros por año, más o menos la misma velocidad a la que crecen tus uñas. La lentitud de este compás puede no parecer gran cosa. El asunto es que la placa de América del Sur choca con la placa de Nazca en su lado occidental. Y esta colisión, en cámara lenta, genera grandes terremotos, como el sismo que sacudió a Chile en 1960 con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Y ahora, el hundimiento de este continente está por provocar una crisis de 500 millones de refugiados. Cuando una placa continental como la de América del Sur se topa con una placa oceánica como la de Nazca, una de estas comienza a sumergirse debajo de la otra. Este proceso se conoce como subducción, y en este caso está ocurriendo a un ritmo de 8 a 10 centímetros por año. En general, si una placa oceánica choca con una placa continental, es la placa oceánica la que se hunde. Pero si los papeles se invirtieran, sería un caos. A medida que la placa sudamericana se hundiera, la placa de Nazca sería absorbida por ella. Podríamos llegar a ver una nueva fosa formarse en el océano, tal vez hasta más profunda que la fosa de las Marianas. Pero esta subducción no iría bien. En realidad, sería todo lo contrario. Las placas podrían atascarse, generando así mucha presión a lo largo de la línea de falla. Con tanta tensión acumulada en este punto, las placas podrían soltarse y liberar toda la energía almacenada en forma de ondas sísmicas. Tendrías que prepararte para vivir erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis extremadamente destructivos. Esta región ya se encuentra a lo largo del cinturón volcánico andino, conocido por su gran actividad volcánica, un fenómeno causado por la placa de Nazca que se está hundiendo debajo de la sudamericana. Si invertimos los roles, las cosas podrían volverse aún más delirantes. Imagina que todos estos volcanes se activan en simultáneo. Tú y otros 120 millones de personas que viven en países como Colombia, Chile y Perú se verían desplazadas por estos desastres. Las pérdidas serían invaluables. Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como la antigua ciudad de Machu Picchu o la increíblemente hermosa Cartagena, desaparecerían. Pero lo peor sería la pérdida de la selva amazónica. Esta selva alberga el 10% de todas las especies de flora y fauna de la Tierra. Sería una extinción masiva que tendría impactos enormes y permanentes en todos los ecosistemas del mundo. Sin el Amazonas, habría menos árboles para producir el oxígeno que respiras. Por supuesto, los mercados globales y las cadenas de suministro también recibirían un golpe devastador. Argentina y Brasil producen más de la mitad de la soja del mundo. Al no poder depender más de esta fuente de alimentación animal, habría escasez de alimentos en todo el planeta. Brasil y Colombia representan el 25% de las exportaciones mundiales de café. Será mejor que te acostumbres a tomar té al despertarte en la mañana. Al final, mientras avanzara el hundimiento, verías cómo llega el inmenso desplazamiento humano. Hablamos de alrededor de 438 millones de personas. ¿Hay algún país o continente que pueda aceptar a tantas personas?
¿Qué pasaría si los sobrevivientes de esta catástrofe comenzaran a mudarse a México, Estados Unidos y Canadá? Deja tu comentario a continuación. Pero espera, volvamos por un momento a la realidad. América del Sur realmente no se está deslizando hacia el manto de la Tierra. Por lo tanto, este tipo de cálculos y de reubicación de población no debería tener una prioridad demasiado alta en tu lista de preocupaciones. Además, no sería nada en comparación con los casi 1.200 millones de desplazados que se espera generen los cambios climáticos para el año 2050. Si fueras un viajero del tiempo, ¿no te gustaría ver lo que está pasando en la Tierra en los próximos 100 años? Nuestra civilización ha enfrentado enormes amenazas: incendios forestales, terremotos, inundaciones y huracanes. Y seguimos afrontando pandemias letales. Estas amenazas son tan graves que a varios científicos les preocupa que la civilización humana pueda colapsar. Es una horrible predicción. ¿Y si se cumpliera? En enero de 2021, un artículo publicado en Frontiers in Conservative Science señaló que estamos en camino de una sexta extinción masiva. Según los autores, la pérdida de biodiversidad, la alteración del clima, el consumo humano y el crecimiento de la población pronto nos llevarán al fin de la civilización tal como la conocemos. Y algunos físicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de que la sociedad humana colapse en cuestión de décadas. Las temperaturas en los 100 metros superficiales de los océanos han aumentado 1/3 de grado, lo que pone en peligro el 25% de la biodiversidad marina y blanquea alrededor del 30% de los arrecifes de coral. ¿Podría esto afectar la seguridad alimentaria de millones de personas? Agárrate bien, porque nuestro viaje al futuro tiene muchas preguntas por delante. Así que continuemos. Los glaciares se están derritiendo, lo que ha elevado el nivel del mar en 20 centímetros. Actualmente, las inundaciones ocurren con más frecuencia, y el aumento del nivel del mar amenaza ciudades, pueblos y aldeas en todo el mundo. Esto plantea otra cuestión. ¿Los residentes de estos lugares tendrían que mudarse a otro sitio? ¿Y nuestra dieta? ¿Cómo podríamos sostenernos a nosotros y a las generaciones futuras? La contaminación y el consumismo están acabando con el suelo y el agua, disminuyendo la calidad del aire y modificando lo que comemos. Si el agua que bebemos y los alimentos que consumimos están contaminados, es muy posible que nuestros cuerpos lleven la peor parte. Entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral morirían. Miles de especies marinas comenzarían a extinguirse. A esto se suma el aumento de la temperatura de la Tierra, que podría desencadenar la pérdida de millones de toneladas de cultivos de maíz, trigo y soya. Eso llevaría a la inanición a algunas regiones de Asia, América del Sur y África. A medida que se rompe el equilibrio de los ecosistemas, la naturaleza podría responder, por ejemplo, con plagas de insectos. Esto podría afectar nuestros cultivos aún más. Millones de personas que dependen de la pesca y la agricultura tendrían que abandonar sus hogares para sobrevivir. Comenzaría una migración masiva sin precedentes. Tal vez, como ya lo hacen varias culturas, comenzaríamos a introducir insectos en nuestra dieta, pues serían abundantes y gratuitos. ¿No quieres un poco de catsup en tu plato? La población de la Tierra alcanzaría los 10.000 millones para el año 2050. La sobrepoblación y la escasez de recursos inevitablemente generarían tensiones sociales y más pobreza. Las criaturas oceánicas y miles de otras especies en la Tierra desaparecerían. El nivel del mar seguiría subiendo. Islas enteras podrían quedar sumergidas. Japón, Indonesia, el Caribe
e innumerables zonas costeras de todo el mundo pasarían a la historia. Los residentes de estas áreas tendrían que desplazarse hacia el interior, intensificando así las migraciones masivas que ya están ocurriendo. Y cualquier conflicto preexistente podría desencadenar guerras entre países. Ya hemos visto cómo son tratados los refugiados. Ahora, imagina la misma escena, pero cientos de veces peor. La falta de alimentos y agua potable podría acabar progresivamente con la población humana. Nos enfrentaríamos a la sequía, al hambre, a las pandemias. Estos eventos catastróficos eventualmente afectarían a todo el mundo, en todas partes, y el caos reinaría. ¿Podríamos terminar con unos pocos miles de sobrevivientes o con la extinción total? Después de todo esto, ¿cómo se vería la Tierra? Los seres humanos dejarían civilizaciones abandonadas y montañas de desechos, y las ciudades cambiarían drásticamente debido a la falta de mantenimiento. Las plantas nucleares podrían sufrir fugas y fusiones, lo que contaminaría las áreas circundantes. Los insectos se apoderarían de las tierras de cultivo, las ciudades y los entornos salvajes. De hecho, esto podría ser beneficioso para otras especies que sobrevivieran. Con los años, los edificios se derrumbarían por la erosión y los incendios. La Tierra tardaría millones de años en recuperarse, pero con el tiempo se volvería más exuberante y diversa. Se crearían nuevos ecosistemas, con especies antiguas y nuevas que coexistirían. Claro, esta es solo una predicción, pero basta con ver lo que ya ha sucedido y lo que está sucediendo ahora. ¿Es probable que nuestra civilización colapse en el próximo siglo? Bueno, tenemos que tomar medidas drásticas contra el cambio climático ahora mismo. Si no lo hacemos, podríamos estar atrapados en casa para siempre, pues habría demasiado calor, una excesiva contaminación y múltiples pandemias en el exterior. Imagina un mundo en el que las ciudades están bajo el agua y lo que solías llamar océanos son ahora desiertos estériles. Un mundo en el que las masas de agua y todas las extensiones de tierra de repente hayan cambiado de lugar. Ciudades como Nueva York o París están sumergidas. Los tsunamis arrasaron las ciudades y acabaron con todo. Y si el evento te agarró mientras viajabas en barco, pues te habrías desplomado hacia el fondo marino. La Amazonia se inundó, reviviendo antiguas enfermedades. ¿A qué especies animales y vegetales les irá mejor? ¿Habrá forma de que los humanos sobrevivan a algo así? ¿Y cómo será esta nueva tierra? Esto es, ¿qué pasaría? Sí. Y esto es lo que sucedería si el agua y la tierra de repente cambiaran de lugar. Uno de los trastornos más inesperados en este escenario es el dramático calentamiento global debido a la alteración en los patrones climáticos y las corrientes oceánicas, y cómo todo cambiará de la noche a la mañana. No habrá tiempo para prepararnos. Pero, ¿qué pasaría si supiéramos que esto iba a suceder? ¿Qué podríamos hacer para evitarla? Empecemos por examinar los problemas climáticos que la Tierra enfrenta ahora mismo. Sin duda, ese cambio de lugar entre la Tierra y el agua implica el inicio de una nueva extinción masiva. Nuestras ciudades, poblaciones y cualquier trozo de tierra firme están ahora sumergidas. El agua cubre el 21% del globo terrestre y el otro 79% es ahora una gran superficie seca. En resumen, hay océanos nuevos: el americano, el europeo, el africano y el asiático, todos conectados por estrechos canales de agua. Por el otro lado, apareció un supermasivo continente. En las ciudades, tal vez algunas personas evitaron morir ahogadas al refugiarse en los pisos altos de los rascacielos. Y ahora están mirando por las ventanas esperando a que las aguas retrocedan, lo cual, tristemente, jamás pasará, porque en nuestro nuevo mundo, el agua llegó para quedarse. En este escenario, dos grupos de personas corrieron con las peores de las suertes. Por un lado, aquellas que estaban en las calles y se ahogaron instantáneamente. El segundo, todas las personas que vivían apartadas de cualquier masa de agua. De repente su entorno se volvió líquido
y no tuvieron cómo llegar a tierra firme, a menos que, de casualidad, encontraran una lancha flotando por ahí. Quizás te cuentes entre los afortunados. Si vivías en una ciudad costera como Nueva York, ves al río Hudson convertido en un gigantesco sendero desértico. Agarra un neumático, ponte tu traje de baño, carga una mochila y sal a recorrerlo hasta encontrar agua. ¿Y qué pasó con los animales? Lastimosamente, la vida marina quedó frita, pero no crocante. Cuando toda el agua súbitamente se esfumó de nuestros lagos, ríos y océanos, los peces quedaron jadeando en busca de aire y murieron en cuestión de minutos. Los lechos de los ríos y los fondos marinos secos quedaron cubiertos de cadáveres de animales marinos. Despídete de las ballenas y tiburones y de cualquier otro pescado. Por supuesto, del sushi también. Por el lado positivo, explorar el desconocido fondo marino en este nuevo mundo es una experiencia fascinante. Después de todo, los anteriores mapas oceánicos eran mucho menos detallados que los de la superficie de Marte. Los científicos descubrían más de 2.300 nuevas especies marinas por año. Ahora, sin el obstáculo que representa el agua, son cientos de miles. Desgraciadamente, todas están muertas. A los animales de las selvas y bosques les fue todavía peor. No murieron repentinamente, sino de forma agónica. Los grandes felinos, tigres, leones y los demás se vieron forzados a subirse a los árboles y compartir su nuevo hogar con los simios. Otros animales, como las cebras o las jirafas, fueron arrastrados por la corriente y murieron ahogados. Mientras algunas especies terrestres sobrevivieron, otras se extinguieron. Sin importar cuáles lo hayan logrado, los ecosistemas resultaron seriamente alterados. En todo caso, a un par de especies les va bastante bien en este nuevo escenario. En primer lugar, a los reptiles, cocodrilos, tortugas y caimanes. Todos están acostumbrados a vivir bajo el agua y sobre la tierra. Y como solían habitar áreas costeras, no tuvieron que arrastrarse demasiado hasta encontrar su nuevo hogar. La segunda especie que no sufrió consecuencias graves es la de los insectos. Hace 66 millones de años, cuando el asteroide Chicxulub impactó la Tierra cubriéndola con materia orgánica en descomposición, los insectos se dieron la gran vida. Como no desaprovechan la podredumbre, volverían a florecer. La mala noticia: los descomunales enjambres de mosquitos provocarán epidemias de enfermedades mortales como la malaria. Además de insectos revoloteando por doquier, ¿qué otro reto enfrentaremos en este mundo al revés? Uno importante: la falta de energía eléctrica. Las plantas generadoras quedaron bajo agua y los circuitos sufrieron daños irreparables. Además, el agua no tiene a dónde ir. Por primera vez entiendes cuánto dependes de la energía. Hasta el inodoro de tu apartamento en el piso 13 ha dejado de funcionar porque el agua era bombeada por electricidad. Te quedaste sin televisión, sí, y obviamente sin internet. Gran parte de la población mundial desapareció durante el desastre. Sin embargo, algunos afortunados sobrevivieron al horror. El 40% de la humanidad que vivía en ciudades costeras o a la orilla de algún lago, ahora convertido en isla. De una u otra manera, se salvaron del tsunami inicial. Su tierra se hizo agua, pero quedaron cerca de nueva tierra firme. Los de la costa de California colonizarán el recién nacido litoral pacífico, antes llamado Océano Pacífico. Los de Nueva York viven en Atlántica, el fondo del antiguo Océano Atlántico. Todo empieza de cero. La vivienda, la agricultura, el transporte. La lista es interminable y desafiante. La construcción de cualquier tipo de refugio no será fácil sin madera, cemento y otros materiales convencionales. Aunque abunda algo que podría resultar útil: los desperdicios. Se estima que nuestros océanos albergan unas 5 billones de piezas de basura. Al vaciarse los océanos, los humanos podemos recurrir a nuestro ingenio y fabricar casas, aprovechando lo que antes tirábamos al mar. Casi todas las plantas sumergidas han muerto. No hay frutas maduras, ni vegetales frescos, y sin vitamina C, esa enfermedad de los marinos conocida como escorbuto, está de regreso.
lo que hay por todas partes es pescado recién muerto. Una oportunidad dorada para los cocineros ingeniosos que lo podrán conservar en sal. El pescado encurtido se está poniendo de moda. El agua fresca escasea y a los humanos sobrevivientes les esperan tiempos bastante duros. A mediano plazo, el reto más fuerte que enfrentará a la humanidad tiene su origen en el cambio climático. Los gigantescos océanos de antes jugaban un papel vital en la moderación de las temperaturas. Al quedar reducidos a la cuarta parte de lo que eran, la Tierra se está haciendo mucho más caliente. El agua absorbe grandes cantidades de calor y como ahora apenas cubre el 21% de la superficie terrestre, estamos expuestos a mucha más energía solar. Y tampoco alcanza para absorber el dióxido de carbono. Ante estas insuficiencias, el planeta entero se siente como una parrilla encendida. Las corrientes oceánicas que absorben calor y lo distribuían por distintas partes del mundo afrontan cuellos de botella que hacen insuficiente el flujo del agua en esta nueva geografía. Solo fíjate en el estrecho que es el recién nacido canal latinoamericano. Una menor superficie acuática también implica menos vapor de agua y por ende muy poca precipitación. Prepárate para vivir en un mundo seco con condiciones desérticas. Tendrás mayores probabilidades de sobrevivir a la orilla del mar. Eso sí, el altísimo costo de la finca raíz cerca de la costa no habrá cambiado. Suponiendo que un puñado de humanos emprendedores pudiera sobrevivir a todo esto, ¿cómo sería su vida de aquí en adelante? Los humanos empezarían a alimentarse de insectos y reptiles y aprenderían a encurtir pescado. Sin embargo, sería una transformación complicada con la mayoría de sus antiguas herramientas bajo el agua. Cazar cocodrilos no sería tarea fácil. Sin embargo, la humanidad podría terminar arrasando con los reptiles, eliminando en poco tiempo una fuente principal de alimento. Las tortugas estarían entre los primeros animales cazados hasta la extinción. Los reptiles, más ágiles que lograran adentrarse en los océanos lejos del alcance de los humanos, tendrían más chances de sobrevivir. En general, a las variedades más pequeñas de las especies sobrevivientes les iría mejor porque requerirían menos comida. Y bueno, pasarán millones de años y esos pequeños evolucionarán y volverán a hacerse grandes a medida que se recompongan las fuentes alimenticias alrededor del planeta. Las aves seguramente sobrevivirán también, pero hacer sus nidos será todo un reto porque ya no habrá árboles. Tal vez empiecen a armarlos en las cimas de esos antiguos rascacielos. Tampoco debemos olvidar que, con el tiempo, ante la total ausencia de plancton en los océanos y de vegetación en la nueva superficie, el oxígeno se estabilizará, pero en un nivel mucho más reducido. Mientras vuelvan a surgir las plantas, tanto en la tierra como en el agua, este bajo nivel de oxígeno provocará que todas las especies evolucionen de maneras novedosas. Los mamíferos podrían adquirir glóbulos rojos y pulmones más grandes o reducir el tamaño de sus cuerpos para aprovechar el oxígeno con mayor eficiencia. Y los insectos se podrían encoger como consecuencia del poco oxígeno disponible. Al final, la gran incógnita está en si los seres humanos seremos capaces de sobrevivir un evento tan catastrófico. Mirando atrás en el tiempo, poblaciones humanas han resurgido a partir de grupos de apenas unos cuantos miles. Entonces sí, es posible. Si la humanidad sobrevive, saldrá fortalecida y más resiliente que nunca. Construiremos una nueva civilización que ya no habita una canica azul, sino una caliente y marrón. ¿Quién sabe? A lo mejor eso nos empuje a convertirnos más rápidamente en una civilización avanzada del tipo 5. Pero esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.